Acelerados los tiempos del traspaso del gobierno radical por la renuncia del presidente Alfonsín, asumió la presidencia de la nación Carlos Saúl Menem. Pero con la llegada del justicialismo y con Menem como presidente, se afianzó el proyecto neoliberal en la economía argentina. La economía viene gracias a un empresario, no a un político. Es entonces que el modelo de economía neoliberal que se instaló en el país sentaba sus bases sobre el consenso de Washington que proclamaba: reformar el Estado minimizando sus funciones sociales como salud y educación, privatizar las empresas de servicios públicos, enajenar las reservas energéticas, otorgar facilidades a las inversiones extranjeras, liberar al sistema financiero, aumentar la recaudación impositiva, reducir el déficit fiscal. La estrategia neoliberal en lo económico supuso el abandono del modelo de acumulación centrado en la sustitución de importaciones, fundado en el desarrollo industrial y cuyo destino principal era el abastecimiento del mercado interno. En grandes rasgos, el keynesianismo consideraba que el crecimiento económico y la ganancia empresaria provenían de la demanda agregada, es decir, inversión más consumo. Por lo tanto, el salario cumplía un papel dinamizador de la economía y aún de la ganancia empresaria. Cuanto más alto en términos reales fuera, ya sea el salario directo o el indirecto por los estados de bienestar, mayor desarrollo. El tema es que el neoliberalismo cambia el eje y considera que la dinámica económica se genera por la oferta, donde depende de la capacidad empresaria de brindar servicios y productos al menor costo posible. En ese marco, el salario es un costo de producción y, por lo tanto, cuanto más bajo, mejor. Al combinarse tecnologías ahorradoras de mano de obra con esta idea neoliberal de bajar el costo salarial, empezamos a ver que el tema de la degradación social, el crecimiento de la pobreza, de la desocupación, que son elementos que bajan los costos laborales, que bajan los salarios, no aparecen como efectos colaterales indeseados, sino como objetivos intrínsecos de este esquema. A mi modo de ver, esto se vuelve inviable por razones, reitero, intrínsecas de que el capitalismo no puede funcionar sin mercados y la lógica capitalista está anulando mercados. El modelo neoliberal instalado en la Argentina apuntó a una apertura indiscriminada del ingreso de importados. El predominio de lo financiero indujo la destrucción del aparato productivo y consumó la desindustrialización con una consecuente expansión del desempleo y reducción del ingreso. En aquel contexto, Domingo Felipe Cavallo fue designado ministro de Economía, quien implementó un plan económico que impuso drásticas medidas en la economía argentina. Estas medidas, que profundizaron la desregulación y las privatizaciones, consolidaron un modelo económico que presentó ciertas características. Primero, una regresividad distributiva que destruyó el mercado interno. Segundo, una estructura de precios que determinó altas ganancias en los sectores de servicios públicos privatizados y financieros en detrimento del productivo. Y tercero, un funcionamiento económico donde el crecimiento fue deuda dependiente. Los efectos de este esquema fueron no solo la crisis social y la injusticia distributiva, sino también la fragilidad fiscal y el deterioro del balance externo. Otras medidas que involucró el plan de convertibilidad consistieron en establecer una paridad cambiaria fija de 10.000 australes, $1. Autorizar al Banco Central a cambiar el signo monetario quedando la relación $1, $1. Prohibir la emisión de dinero no respaldada en un 100% por reservas de libre disponibilidad. Eliminar las indexaciones para evitar el traslado hacia adelante de la inflación del pasado. Establecer la libre convertibilidad de la moneda nacional con respecto a cualquier otra moneda. Con este sistema, se procuró evitar la emisión de dinero para solventar el déficit fiscal. El plan de convertibilidad fue inventado por la gente en la Argentina. No lo inventó ni Menem, ni lo inventé yo, ni lo inventó el fondo. Fueron los argentinos que, para defenderse de la hiperinflación, dejaron de utilizar el austral
y empezaron a utilizar el dólar. Entonces el plan de convertibilidad lo que hizo es darle estatus legal al uso del dólar. La gente pudo proteger sus ahorros en dólares, eso permitió que los ahorros volvieran o se quedaran en el país, y eso permitió que hubiera mucho crédito, mucho financiamiento. Por eso hubo reactivación de la venta de bienes durables, de heladeras, de automóviles, de viviendas en aquella época, y después se reactivó en general la economía, al principio del plan de convertibilidad. La convertibilidad trajo aparejado un masivo ingreso de capitales que produjo un shock de confianza esperado. La clase media vivió una cierta euforia económica, volvieron las compras en cuotas, los viajes al exterior y el boom de las tarjetas de crédito. Una sensación de riqueza en los sectores medios que nunca volvería a repetirse. Estos logros tuvieron como contrapartida la caída del salario. Si bien luego de la hiperinflación de 1989 estos se recuperaron, es a partir de 1991 que comenzaron una declinación ininterrumpida. Durante los 10 años de convertibilidad, los salarios se mantuvieron congelados, mientras que los precios de algunos servicios y productos se incrementaron hasta un 150%. A su vez, las privatizaciones durante esta época se convirtieron en los caballitos de batalla de este plan económico y de gobierno que justificó con ellas los compromisos asumidos. Roberto Dromi fue uno de los principales actores de este proceso frente al Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Parte de los ingresos obtenidos por las privatizaciones tomaron rumbos desviados, puesto que no se destinaron a los fines proclamados como salud y educación para la prometida revolución productiva. Tocó participar justamente oponiéndome a la venta de la electricidad, a la venta del gas y a la venta del petróleo. De estas ventas que hizo el gobierno, de vender las joyas de la abuela, según decía él, yo dije un día que había vendido hasta la ropa interior de la abuela. Algunos llegan a más, dicen que vendieron la abuela, bueno. Pero lo cierto es que este es un país único en el mundo, donde hemos vendido todo lo que podía venderse y la deuda externa se cuadruplicó. Y no solamente se cuadruplicó, sino que resulta un factor imposible de convivir. Porque si tiene un presupuesto de 60.000 millones, necesita 17.000 millones de pesos todos los años para pagar intereses de los intereses de la deuda, que aumentan según el buen o mal humor del presidente del Fondo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque cada vez que aumentamos la tasa de interés, el 0,25, nos cuesta 90 millones de pesos. Fue así que los responsables de administrar los recursos obtenidos por las privatizaciones se desentendieron de los fines que tuvieron esos fondos. Las reformas de los 90, que permitieron conquistar la estabilidad y el crecimiento de la economía, en realidad significaron un aporte mucho mayor que antes para el financiamiento de las políticas sociales. Lo que pasa es que los programas sociales fueron siempre un desastre, tanto a nivel nacional como en las provincias, salvo algunas honrosas excepciones. No se trabajó ni por la calidad ni por la educación de las familias más pobres. El sistema de salud fue siempre muy mal manejado. Los subsidios sociales no llegaron a los que realmente los necesitaban. Se repartían a través de punteros políticos con una actitud clientelista. Es decir, se utilizaron muy mal los fondos sociales. Los fondos tuvieron destinos oscuros y se tornó moneda común las coimas y la corrupción, que sensibilizaron aún más los ánimos de los ciudadanos indefensos ante un poder político con claros índices de corrupción e impunidad en varias de sus acciones. Yo creo que la corrupción, que fue tan acentuada ante el gobierno menemista, fue el precio que se pagó para que la dirigencia justicialista abandonara sus convicciones, la defensa del patrimonio nacional y de los intereses populares que habían sido hasta ese momento su razón de ser. Creo que el fenómeno de la corrupción no tiene sentido interpretado de otra manera. No es una impureza de un modelo económico que se puede suprimir y conservar el modelo. Es una condición necesaria, es parte indisoluble
del modelo. Esa corrupción es el precio por la traición de los intereses populares, por esa dirigencia de la que Menem es tan representativo.